¿Has sufrido algún problema en el parto? ¿En el momento de dar a luz has tenido algún problema? Que sepas que puedes haber sufrido una negligencia médica. Te explico en este vídeo cómo saberlo. Para el momento del parto tienes que saber que hay un montón de protocolos, está completamente protocolizado ese momento del parto. De tal manera que existen a día de hoy más de 300 protocolos precisamente del SEGO, es decir, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Más de 300 protocolos que supone la protocolización de todo lo que es el parto. Todo está medido en tiempos, en las circunstancias. Si hay una situación de diabetes gestacional o placenta previa o ha habido un embarazo ya de riesgo, todo eso marca una serie de protocolos en un caso o en otro. O un embarazo sin ningún problema también tiene sus propios protocolos, todo está protocolizado. De tal manera, para bajar al detalle, te contaré que ya lo que es la duración de una cesárea también está medida en el tiempo, ese tiempo que tiene que durar la duración de esa propia cesárea, o el oxígeno que recibe el bebé, que tiene el niño, todo está protocolizado. Así que en función de esos protocolos se puede saber si se ha cometido una negligencia o no, una negligencia médica o no, y por tanto si hay negligencia médica, si hay responsabilidad de la administración, si la administración tiene que indemnizarte si no se han cumplido esos protocolos médicos. Ten muy en cuenta que si en el parto ha sufrido algún tipo de problema, la administración tendrá que hacerse cargo e indemnizarte por esos problemas y esas lesiones o problemas que haya podido sufrir el niño o la niña en el momento de nacer. Y quería informarte precisamente de los 3 documentos que resultan básicos para saber si se han cumplido o no esos protocolos. Tenemos un equipo médico, aparte del equipo jurídico, un equipo médico que evalúa precisamente si ha habido un problema que haya sido causado por una negligencia médica. ¿Qué documentación fundamental se necesita para este tipo de situaciones, de problemas en el parto? Lo primero, las gráficas de monitorización. Esos monitores que llaman las enfermeras cuando estás en el momento del parto, precisamente te ponen una serie de cintas con unos monitores en la tripita, eso es lo que da lugar a esas gráficas de monitorización que son fundamentales para ver si ha habido un problema o no, o un cumplimiento o no de esos protocolos. También el pH del feto. Ese pH del feto es fundamental para saber el oxígeno en sangre del bebé, que se toma pues, directamente del cordón umbilical o se toma del cuero cabelludo del bebé. Ahí se puede saber cuál es ese pH del feto y, por tanto, ver qué índice de oxígeno tiene o no tiene. El tercer documento fundamental es el partograma, ¿vale? Ese partograma es el que nos da todos los detalles del parto. Es fundamental ese informe porque te indica desde el progreso de dilatación que has tenido hasta cómo desciende el niño por el canal. Eso es fundamental, ese documento de partograma es fundamental. Es cierto que en ocasiones también lo que es el informe médico, el historial clínico, en función de las circunstancias de cada persona, pero acordaros que estos 3 documentos son fundamentales. Y si los pides, la administración te la tiene que entregar, la administración sanitaria de turno tiene que entregarte esos 3 documentos con los cuales nosotros, a través precisamente del personal médico con el que colaboramos, de nuestro personal médico al que le derivamos este tipo de asuntos y nos da la viabilidad de esa reclamación, podemos canalizar tu reclamación si has sufrido problemas en el parto y que consigas una indemnización por esos problemas que ha podido haber, por esos incumplimientos básicamente de los protocolos que están marcados por el SEGO. Así que ten muy claro. Si has tenido algún problema en el parto o incluso ves que el feto o el niño o la niña ha sufrido algún tipo de lesión, cualquier circunstancia que se ha podido dar en el parto, tienes que saber que la Administración de Justicia tiene que responder indemnizándote por cualquier problema que se haya podido dar en el parto. Y para eso, con la documentación, podemos analizar a través de nuestro equipo médico si ha habido negligencia y, por tanto, tiene que haber responsabilidad de la administración. Así que, si estás en esta situación, te puedes poner en contacto con nosotros, nos puedes llamar, mandar un email y te iremos indicando los pasos para poder ver si, primero, el tema es viable. ¿Cómo procedemos nosotros? Lo primero que estudiamos es si hay viabilidad. Una vez que nos consulta ese problema, te pedimos la documentación y te diremos si es viable o no es viable la reclamación. Para ver esa viabilidad es fácil, es un primer informe médico en el que dirá que es viable o no es viable.
te pediremos alrededor de unos 300 euros aproximadamente y con eso ya podremos decir si es viable o no es viable. Y si es viable, podemos iniciar tu reclamación contra la administración, nosotros nos encargamos de todo para que la administración te indemnice. Ni lo dudes, si has sufrido por algún problema en el parto, reclama lo que es tuyo. La administración tiene que indemnizarte sin ninguna duda. Esos 300 euros que pedimos precisamente para ver si el tema es viable o no es para el médico que va a elaborar un informe, va a estudiar tu caso y va a estudiar si es viable o no. En el momento que se vea que el tema es viable, ya lo que posteriormente habrá que hacer será una pericial médica detallada, precisamente con estudio y análisis al fondo de tu caso, una pericial médica que nos servirá precisamente para pedir esa reclamación. Esa pericial médica tendrá un coste, ya te lo adelanto, puede ser 2.000, 3.000 euros en función del caso, que serán los que necesites para poder reclamar esa indemnización. Pero, es muy importante, el primer coste que te supone para ver si es viable o no son esos 300 euros, aproximadamente 300 euros. Y con eso podremos analizar si tu caso es viable y, por tanto, si nos metemos con el asunto hasta el final para poder reclamar a la administración y que te indemnice, que es lo más importante.